Bitartean, esango dizuet, Pablo Martínez, Plataforma 2015 Imaseko idazkaritza teknikoko koordinatzailea. Lankidetzaren inguruan artikulu ugari idatzi dituen arren 2015 urtez geroztiz agendaren dosierran izanik azpimarratu, bere artikuluik aipagarriena. Egunon, Pablo. Egunon. Muchas gracias por la invitación, pero sobre todo por la organización de este diálogo, de esta jornada, en un contexto, además, ¿no?, en el que creo que compartimos la idea de que es fundamental no perder la perspectiva de la capacidad que las organizaciones sociales tenemos de influir y de establecer en las agendas políticas, ¿no?, de los futuros más próximos, ¿no? Digo que este contexto es especialmente relevante donde, bueno, pues muchas veces algunas lógicas de supervivencia o de pues de temores, ¿no?, con respecto a las viabilidades organizativas, pues están en muchos casos limitando, ¿no?, la capacidad de las organizaciones para dialogar y debatir sobre la agenda, ¿no? Voy a tratar de no hablar más de 30, 40 minutos para dejar un tiempo, ¿no?, para el diálogo, que en este caso, si lo es en todos, pero en este caso a nosotros nos parece especialmente relevante, ¿no? Porque la Plataforma 2015 desde hace ya algún tiempo está trabajando en diálogo y en colaboración no solo con sus organizaciones miembros, también con otras organizaciones, con centros de estudio de diversa procedencia, en desarrollar y ampliar ese enfoque de coherencia de políticas para el desarrollo, de forma que pueda servir tanto como un marco de comprensión de las relaciones norte-sur, de los problemas de desarrollo en términos más generales, como también constituir a partir de esa visión una agenda de incidencia pues más amplia, ¿no?, de la que ha sido habitual o tradicional para nuestro sector, ¿no? Y en este sentido, pues lo que voy a presentar hoy, lo que voy a contar, es algo que está más que nunca en construcción, ¿no?, y por tanto de un carácter muy abierto, ¿no? Sí voy a decir con franqueza que, como venía muy entusiasmado, no sé, soy hijo y nieto de donostiarras y siempre me gusta venir aquí, la invitación se agradece especialmente, entonces venía muy entusiasmado. Voy a presentaros un estado de nuestro trabajo pues prácticamente a día de ayer por la noche, ¿no? Es decir, con todas aquellas cosas que estamos empeñados en desarrollar y con todos aquellos aspectos de esa ampliación del enfoque que queremos ver cristalizado en alguna herramienta en pocos meses y ya concreto, ¿no?, más adelante. Pero bueno, espero que sirva, ¿no?, a modo de provocación también para el diálogo y el debate, que estamos realmente interesados, ¿no?, en las aportaciones. Lo estamos haciendo habitualmente con coordinadoras autonómicas, con la coordinadora estatal, con otros actores de la universidad y de la academia, y la ocasión pues pinta en calva, ¿no?, para poder seguir con ese trabajo, ¿no? Voy a presentar primero una breve introducción de los elementos que me interesa destacar de esto que llamamos el proceso de construcción de la Agenda Post-2015, en qué momento está, a partir de qué fundamentos o con qué herramientas se está trabajando y cuáles son las confusiones también y debilidades más evidentes de ese proceso. Muy a vista de pájaro, plantearé algunos de los cambios que se dan como asumidos o como evidencias generales como punto de partida, ¿no?, para casi todos los actores a la hora de participar o de trabajar en el contexto de esa agenda. Y todo esto de carácter más introductorio terminaré con una explicación, ¿no?, de ese marco analítico que queremos proponer y que denominamos el enfoque de coherencia de políticas, ¿no?, para el desarrollo. Bueno, lo primero que hay que decir con respecto al famoso proceso de la Agenda Post-2015 es que no es un proceso, ¿no?, hay que como mínimo entrecomillarlo. Hay una diferencia notable, ¿no?, con respecto al modo y la manera en que se constituyó la Agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el año 2000, y es que desde el año 2012, a iniciativa fundamentalmente, ¿no?, del Secretario General de Naciones Unidas, a través de diversos programas de la organización, ha emprendido un periodo de consultas, podríamos decir, lideradas por distintos actores, por distintos
programas y secciones de las propias Naciones Unidas, dirigidas a distintos actores también en muchos casos, que dan una sensación, como ellos mismos dicen, ¿no?, en el título, ¿no?, con el que presentan siempre estas consultas, es algo así como la conversación ha empezado, ¿no?, la conversación global ha empezado, ¿no? Entonces es cierto que dan la sensación de que existe una conversación y lo que existe en realidad, bueno, pues es un mare magnum de consultas a través de distintos, como digo, distintos actores y demás, pero no existe una hoja de ruta clara acerca de cuál va a ser el proceso de construcción de la agenda, ¿no? De hecho, estamos apenas a 2 meses, o han pasado 2 meses apenas del penúltimo fracaso del secretario general en este sentido, porque su propósito era que en la Asamblea General de Naciones Unidas, el pasado mes de septiembre, se acordara precisamente una hoja de ruta para la fase de diálogo intergubernamental, ¿no? Sabéis que Naciones Unidas es una organización de carácter intergubernamental y que el diálogo y la negociación en ese sentido pues es la que termina por definir cualquier agenda, ¿no? En este sentido, durante el 2012 y parte del 2013 se fueron recogiendo muchos de los frutos que los distintos programas habían puesto en marcha. Ahora comentaré algunos de ellos, o por lo menos enumeraré los que me parecen más relevantes, ¿no?, para entender en términos generales el proceso. Y el propósito de Naciones Unidas era que los gobiernos adoptaran un itinerario, una hoja de ruta para la negociación, ¿no?, estableciendo pues una serie de piedras o de momentos en el cronograma, en el camino, para que la discusión intergubernamental fuera por pasos y fuera más o menos previsible para el resto de actores, que no son gobiernos, la forma o el lugar, el espacio o la temática sobre la que incidir en cada momento, ¿no? Esto no se acordó, no hubo suficiente masa crítica para acordar esto y se ha pospuesto para septiembre del año 2014, para la Asamblea próxima, con lo cual, en principio, el propósito de que fueran 2 años de negociación intergubernamental se va a quedar en una, ¿no? Mi opinión personal es que es muy probable que no haya una hoja de ruta para la discusión intergubernamental, como no la ha habido casi nunca en estos temas y en muchos otros tampoco, ¿no? Sin embargo, por contra, hay que decir que lo que sí se ha generado, y son miles y miles y miles de folios ya que andan por ahí circulando, lo que sí ha generado este proceso de apertura y de consultas es una serie de expectativas y de demandas, desde luego mucho más articuladas en torno al proceso de construcción de una agenda de lo que lo estuvieron en los años 99-2000, donde, como sabéis, aquella agenda fue una agenda hecha por un conjunto de países donantes, ¿no?, y poco más, y sin ningún tipo de participación. Y esa expectativa y esa demanda en sí mismo hay en varios casos que establecen verdaderas subagendas, ¿no?, podríamos decir de alguna forma, y con contenidos muy interesantes, ¿no? Los procesos a los que hacía referencia en 2012 y que han culminado todos de alguna forma en 2013 son varios, son diferentes. Yo quiero señalar 6, ¿no?, me parece que son los más relevantes o conocidos, y solo con la lectura de los 8 informes oficiales, ¿no?, han dado lugar estos 6 procesos, que están disponibles en las distintas páginas para todo el mundo. Solo con esa lectura uno se puede hacer una idea bastante clara de cuáles son los actores, cuáles son los intereses, cuáles son los temas centrales en la discusión y cuáles son las resistencias de algunos actores a que esos temas formen parte de la agenda, ¿no? Son los 2 informes que ha publicado el grupo de tareas, la Task Force, que fue la primera que creó el secretario general. El primero muy genérico acerca de cuáles deben ser los principios generales y poniendo sobre la mesa, ¿no?, que el contexto el fundamento, ¿no?, la fundamentación basada en principios de la Declaración del Milenio pues tiene plena vigencia, ¿no?, con apenas algunos añadidos. Y el segundo de los informes es la primera exploración que se hace sobre uno de los grandes temazos, ¿no?, que es el nuevo Global Partnership for Development, ¿no?, lo que todo el mundo asume como un fracaso importante, ¿no?, de la Declaración del Milenio, de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que era el objetivo 8º, y la capacidad, ¿no?, para articular a todos los actores en torno a una asociación global por el desarrollo. Bueno, pues ahí hace el primer intento de aproximación a las necesidades que presentaría en la agenda esa nueva asociación para el desarrollo, ¿no? Todos son simultáneos, ¿no?, todos entrecruzan fechas y demás, y no se puede hablar de uno primero y otro después, y de hecho varios de estos procesos están interrelacionados también, ¿eh? Algunos de ellos han participado en las consultas que ha convocado otro y viceversa, etcétera, ¿no?, lo cual aumenta la sensación de mare magnum, ¿no?, no de complementariedad precisamente, pero sí de
de visiones encontradas, ¿no? El segundo de los procesos es el famoso panel de alto nivel de personas prominentes que codirigió Cameron con tras dos expresidencias de países del sur, y que formado por 27 personas relevantes que no tienen ningún mandato representativo de sus respectivos países, pero que Naciones Unidas siempre intenta hacer de estos paneles pues esta cosa de que hubiera una mujer, una negra, un chino, un musulmán, etcétera, ¿no? Entonces, esta especie de representatividad que podríamos llamar comercial o cultural, ¿no? Produce un informe publicado en el mes de mayo en el que aquí sí hay una apuesta clara por un Global Partnership determinado, donde el actor central son las empresas transnacionales y el sector privado, y donde el eje fundamental de desarrollo es el crecimiento apellidado inclusivo o sostenible, pero crecimiento, ¿no? Y en este sentido, pues los acuerdos de desarrollo estarán siempre filtrados con un criterio de que no interfieran en esa senda de crecimiento, ¿no? A modo de ejemplo, unos compañeros de la red de Social Watch hicieron un análisis cuantitativo, ¿no? Y creo que en el texto aparecían como 120 o 130 veces la palabra business y aparecían 4 referencias a los derechos humanos, ¿no? como idea general, ¿no? El inconveniente de este texto, como nos pasa muchas veces con los textos que provienen de este tipo de perspectiva, es que es un texto que llega hasta el final, es decir, que propone no solo principios y criterios y literatura, podríamos decir, o dirían ellos, sino que además establece una serie de objetivos específicos con una idea ya sobre los indicadores que quieren que se componga la agenda, etcétera, etcétera, ¿no? Y otro de los inconvenientes es que este panel, aunque es un mandato y un encargo de Naciones Unidas, está financiado por grandes multinacionales y tiene mucho dinero para publicidad, mucho dinero para comunicación. El acto más importante, probablemente a excepción de la propia Asamblea General de Naciones Unidas, donde van todos los jefes de Estado y Gobierno del pasado mes de septiembre, fue la convocatoria que hicieron desde el High Level Panel para presentar el informe que a su vez habían hecho público en mayo, ¿no? Es la primera vez, por cierto, que Naciones Unidas presenta un informe accesible a todos los problemas de discapacidad, ¿no? En un mismo día hicieron un acto muy vistoso. Con menos dinero, pero con intereses parecidos también, es importante echar un vistazo al informe que se preparó desde la unidad del Global Compact de Naciones Unidas. Bueno, pues un poco extendiendo toda esta idea también, ¿no? De la autorregulación de los actores del sector privado para la promoción del crecimiento con sostenibilidad o con inclusividad, etcétera, etcétera, ¿no? La parte más amplia en cuanto a consultas se refiere, ¿no? La parte por la que más gente ha podido acceder, podríamos decir, ¿no? Y donde más en contactos, o en primer lugar, sí, en primera instancia más contactos estableció con las organizaciones sociales fue a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, del PNUD, y de las consultas que gestionó a través de la campaña del milenio, del programa de la campaña del milenio, ¿no? Se hicieron consultas nacionales, creo que hasta en 150 países, y 11 consultas temáticas colideradas por un gobierno del norte y uno del sur sobre pues 11 sectores básicos, ¿no? 11 temas básicos sobre los que se está planteando pues que tal vez convenga establecer un objetivo por cada uno de ellos y demás, ¿no? Estas consultas han sido pues accesibles para esta parte de la población del planeta que, ya no voy a decir que nos interese esto, pero que tenemos acceso a Internet y demás, ¿no? Yo mismo he participado en las consultas nacionales de España, he asesorado las de un par de países, he participado directamente en las reuniones de 2 temáticas y casi cualquiera lo ha podido hacer, ¿no? Se hablan de cifras que asustan, pero que, bueno, en términos generales tienen la importancia que tienen nada más, ¿no? Pero se hablan de, creo que son 1.800.000 encuestas o consultas directas, individuales, y los listados de organizaciones y plataformas de sociedad civil que han participado pues son también inmensos, ¿no? Luego está el informe presentado el primer día de la Asamblea General y formó parte del material de la Asamblea General, que es el del Comité de Enlace, o la Agencia de Enlace, el Servicio de Enlace, ¿no? Para las organizaciones no gubernamentales del Secretariado General de Naciones Unidas, que tuvo una particularidad interesante, a diferencia de todo este tipo de consultas donde prevalecen las multinacionales de la solidaridad, para distinguirlas de las plataformas de base regional o de base local, nacional, regional, etcétera, ¿no? A través de las comisiones regionales de América Latina, de la CEPAL, de la CEPAO, etcétera, etcétera, se gestionó un informe
que vaya como recomendación. Nosotros estamos trabajando en la traducción al castellano para publicarlo porque es realmente interesante y diferente con respecto a los otros, ¿no? Y por último está la red de soluciones sobre desarrollo sostenible, que aunque también depende orgánicamente de Naciones Unidas, está formada por expertos y es un mandato directo de la Cumbre de la Tierra del año 2012 para establecer la agenda de sostenibilidad. En algunos casos, casi seguro que habréis oído hablar de la disputa entre los ODM o los ODS, ¿no? Podríamos decir que los 5 primeros procesos están más vinculados de alguna forma a la idea de renovar la agenda de los ODM, dicho de forma muy simplona, y lo otro se refiere a la necesidad de incorporar unos objetivos de desarrollo sostenibles, una agenda al estilo de la de los ODM, pero en ámbito de sostenibilidad, ¿no? La propuesta del secretario general de Naciones Unidas y la propuesta que está en boca de todos es que hace falta una sola agenda. La disputa, por supuesto, es si esa agenda incorporará la sostenibilidad como un apellido o como un nombre propio, ¿no? Por decirlo suavemente. 2 palabras sobre la formulación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ¿no? Todos, yo creo que es recordar casi lo que todos sabéis, pero no se incorporó en absoluto ni permitía incorporar un enfoque basado en derechos. Otra cuestión menos difundida, pero yo creo que casi igual de interesante, es que es un acuerdo sobre metas y esto ha sido un límite importante pues, para poder evaluar, ¿no?, cuáles son las políticas adecuadas para lograr cualquier meta, ¿no? Con buen criterio le escuché decir, explicando esto a Alicia Bárcenas, la directora ejecutiva de la CEPAL, en una reunión que si ella fuera presidente de un país con un 20% de población viviendo por debajo del umbral de pobreza extrema y tuviera que cumplir el Objetivo de Desarrollo del Milenio, se podría plantear perfectamente asesinarlos a todos, ¿no? y hubiera cumplido la meta, ¿no? En estricto sentido lo hubiera hecho, ¿no? Porque no, lo que queremos decir es que es una agenda que no es prescriptiva, no es una agenda de acuerdos políticos o de acuerdos sobre políticas, ¿no?, para alcanzar determinadas metas, ¿no? Y esto ha sido pues un problema importante y en determinados sectores es uno de los elementos a los que más obstáculos se ponen, ¿no?, a conseguir una agenda que sea más prescriptiva, ¿no? Y luego también es importante tener una visión mesurada, cuando menos, para la redundancia de la mesurabilidad de la agenda, ¿no? Yo creo que es un acierto desde el punto de vista de comunicación tener unos objetivos que puedan expresarse en indicadores y en metas cuantificables, temporalizables, etcétera, ¿no? De forma que eso nos facilita en algún sentido el trabajo, pero también hay que calcular los riesgos, ¿no? Y está bastante extendida la crítica, y cuando digo bastante extendido, lo voy a decir varias veces, tratando de fundamentar algunas cosas, me refiero a que lo dice, pues yo que sé, hasta los gobernadores del Banco Mundial, para hacernos una idea, ¿no? Cuando sea menos extendida que eso, diré que hay algunos que no lo entienden así, ¿no? Pero los riesgos muy claros son, bueno, pues uno el que hemos denominado la dictadura del PIB o la dictadura de la renta, ¿no?, para hablar de desarrollo, lo cual nos aboca inmediatamente a una identificación entre crecimiento económico y desarrollo, etcétera, que es, bueno, pues casi una involución sobre las visiones de desarrollo 20 o 30 años atrás. Y luego también, y en el caso de los Objetivos del Milenio, la excesiva focalización en el tema de pobreza extrema, ¿no?, lo cual ha producido, bueno, pues al parecer resultados que no han interesado. No me voy a extender en el análisis de los Objetivos del Milenio desde el punto de vista del desempeño, de qué han logrado, qué no han logrado, pero yo sí creo que hay que decir un par de cosas, ¿no?, por lo menos para combatir, ¿no?, todo el poder comunicativo de hemos conseguido cumplir un montón de cosas, hemos reducido a la mitad la pobreza y lo que hay que dar es un pasito más y tal, como para por lo menos que de mi parte quede que no hay que asumir esa cuestión, ¿no? Lo cierto es que analizando las cifras de reducción de pobreza extrema, de pobreza como índice de menos, como personas que viven por debajo del umbral de $2 diarios, lo cierto es que en el conjunto de países ha habido un descenso, en términos generales, de la pobreza extrema, pero que es sobre todo atribuible al descenso de pobreza extrema que ha existido en China y en la India, ¿no? Lo que es muy claro es que no ha descendido, al contrario, en muchos casos ha aumentado, en la mayoría de los casos ha aumentado, y en términos generales también, el número de personas viviendo con menos de $2. Sí, exceptuamos a China, ¿no? Porque incluyendo a China en las cifras, debido a la significativa población que tiene, pues lo cierto es que esas cifras también son benevolentes, ¿no?, en el conjunto global, ¿no? El dato es espectacular, ¿no? En China descendió la pobreza, de la proporción de personas viviendo con menos de $2 diarios, del 84,6% al 29,8%. Muchas ocasiones yo digo que dentro de 100 años, en los libros de historia, si es que hablan de algo de esto, saber,
no van a hablar de los objetivos del milenio, ni mucho menos de la capacidad de articular voluntades gubernamentales y políticas que tuvieron los objetivos del milenio. Probablemente se hablará del periodo entre 1980, a mediados de los 80, hasta el año 2010, el periodo en que pues una quinta parte de la población mundial, en concreto China, pues salió de un sistema de vida feudal a otro premoderno o moderno, podríamos decir, ¿no? Y yo creo que eso es lo que explica los cambios fundamentalmente, ¿no? Ojo, han aumentado eso que denominan benevolentemente las clases medias de los países emergentes, ¿no? Ya la OCDE advierte de que no deben compararse con lo que entendemos en nuestro entorno por clases medias, ¿no? En concreto, y por asumir la referencia al Banco Mundial, clases medias en los países emergentes son las personas que viven con más de $2, pero con menos de $10 diarios por persona. Y esto en el periodo que va de 1990 al año 2005, creo que son estas cifras, o 2008, no estoy seguro, no lo tengo anotado, ha pasado de 1.100 millones de personas a 2.500, solo en el conjunto de los países denominados emergentes, ¿no? El conjunto de personas que viven esta situación para todo el mundo son 3.500 millones de personas, ¿no? El aumento de la desigualdad, no quiero extenderme en esto porque no me va a quedar tiempo para el otro, pero ha aumentado en términos globales. Los Gini de desigualdad global que publica el Banco Mundial pues han crecido en todas las regiones, a excepción de América Latina. En América Latina, especialmente por el buen comportamiento en ese índice de Brasil, es decir, América Latina no ha reducido su desigualdad significativamente, lo hace a partir del año 2000, pero en el año 2010 están los niveles muy altos de desigualdad que estaban en los años 80, ¿no? A principios o mediados de los años 80, ¿no? Y esto, en general, se habla de una nueva geografía política de la pobreza. Ya no tenemos la pobreza concentrada en los países más pobres, sino que 3/4 partes de la pobreza extrema o 4/5 partes del conjunto de personas pobres viven en países de rentas medias, ¿no? Mientras transcurría todo este periodo y estaban los objetivos del milenio por el medio, pues yo creo que todos también conocéis que ha habido una deriva particular, podríamos decir, de eso que conocemos como la ODE. Es decir, parte del fracaso del objetivo 8 que he mencionado pues es el recorrido que establece la agenda de eficacia de la ayuda, que se presenta como una agenda de carácter técnico, que va a modificar algunas prácticas y acaba por reventar la arquitectura del sistema, ¿no? Y bueno, pues ahora tenemos un nuevo Global Partnership fundado en Busan, que ha abandonado todos los objetivos que podríamos decir que tenían un alto componente autocrítico hacia los donantes, ¿no? En cuanto a desaparición de la ayuda ligada, uso de sistemas nacionales, bueno, en función de todos los principios que conocéis de la agenda, y todo eso pues se ha abandonado, dejando paso pues a lo que estamos asistiendo en la mayoría de las cooperaciones de los países donantes, que es a volver a reunir intereses comerciales con ayuda, financiarización de la misma a través de instrumentos y aumento de la ayuda reembolsable, etcétera, etcétera, ¿no? También ha habido un proceso, yo creo que de evidenciamiento, si existe esa palabra, del debilitamiento de los Estados, ¿no? Al menos frente al sector privado transnacional como actor, con cada vez una creciente y mayor capacidad de influencia en los puntos, en los elementos fundamentales de la agenda de desarrollo, pero también frente a, en la medida en que se han evidenciado, el carácter global de las interdependencias, ¿no? Los Estados saben que no pueden resolver por sí solos problemas que no tienen un carácter claramente territorializado, ¿no? Y el cambio climático es el ejemplo típico, pero podríamos hablar de muchos otros, ¿no? Y también lo que sabe todo el mundo, y esto sí es una evidencia generalizada también, es que el actual modelo, si es que existe un modelo, pero los elementos fundamentales del actual modelo de producción, distribución y consumo, pues es insostenible, no es en absoluto universalizable y es probablemente suicida, ¿no? En este sentido, con unas formulaciones o con otras, la que ha triunfado en los ámbitos más conservadores es que debemos cambiar los patrones de producción, distribución y consumo. Luego ya pues probablemente se hará pidiendo mayor autorregulación y mayor conciencia ética y social a determinados actores, etcétera, o afirmaciones pues tan duras como la que encabeza el informe del Solutions Network, de los expertos emanados de la Cumbre de la Tierra, que ha triunfado y que dice que que tenemos un rápido apocalipsis si continuamos con los business as usual, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay como 4 grandes evidencias y paso a formular un poco, ¿no? O a explicar un poco y poner en relación cuáles son los elementos fundamentales de análisis que nos sugiere el enfoque de coherencia de políticas, ¿no? Yo creo que a partir de aquí, de todo esto que ha sucedido, hay como 4 evidencias que son
bastante compartidas y que son imprescindibles incorporar o responder o que deben ser consideradas necesidades, ¿no?, entre los desafíos de desarrollo para la nueva agenda, ¿no? El primero de ellos tiene que ver con que tenemos que hablar de ser capaces de articular algo más que la ODE, o que las respuestas y los desafíos del desarrollo van a estar más allá de la ayuda oficial al desarrollo, de forma muy clara, ¿no? Había responsables o máximos responsables de la primera etapa 3 minutos ya. Joder, macho. 10. Ella dice 10, Fernando. Llevo 25 según mi reloj, hombre. No. 30, 40. No, en 10 minutos lo resolvemos. Decía que había bueno, lo que hemos llamado el ciclo expansivo de la cooperación española, centrado especialmente en la primera legislatura del gobierno de Zapatero, se basaba en una hipótesis, ¿no? Y es que hay una especie de itinerario por recorrer y cuyo primer paso es fortalecer y consolidar una política de cooperación, una política de AOD dentro del Estado, en este caso, y eso, con algunos elementos más o menos, no excesivamente relevantes, pero con algunos mecanismos y algunos elementos, produciría o facilitaría una transición hacia generar verdaderas políticas de desarrollo, ¿no? Y en esa hipótesis se enmarcaba, bueno, pues los mecanismos para la promoción de la coherencia de políticas de desarrollo, para alcanzar a otras áreas de gobierno y demás, ¿no? El establecimiento de puntos focales, aquel mecanismo que definieron en aquel plan director, pero era fundamental tener una política de AOD consolidada, ¿no? Lo que parece que es claro es que, por un lado, la AOD, tal y como se entendía, está en crisis. Hay quienes quieren ampliarla vía relajación de criterios, podemos decir, como he comentado antes, desde muchos sectores dentro de la arquitectura. Hay nuevas realidades que hay que tener en cuenta y que no están en el marco de la normativa ni de los principios del CAD, de la OCDE, y que son otros países que hacen también cooperación. Pero lo cierto es que necesitamos alguna herramienta para analizar cuál es el comportamiento del resto de políticas de una administración con respecto a los principios y a los criterios de desarrollo, ¿no? Y no solo cuál es el comportamiento, sino algo más. En qué manera están integrados esos principios en el diseño, la ejecución y la evaluación de esas otras políticas, ¿no? En este sentido, hay una evidencia que yo creo que quien más, quien menos la ha tenido alguna vez, de que en un mismo gobierno, depende de a quién se escuche dentro de ese gobierno y en qué foro hable esa persona de ese gobierno, se pueden escuchar pues casi tantas visiones de desarrollo como personas tenga ese gabinete, ¿no? Esto, es decir, por los que hemos trabajado en incidencia en el marquito estrecho de AOD hace 15 años, pues estábamos acostumbrados a la Secretaría de Estado y entonces, claro, pues nos entendíamos cuando hablábamos, ¿no? Cuando empezaron a entrar los temas de deuda y tal, y tuvimos que ir a Economía a hablar con los técnicos comerciales del Estado de que había una relación estrecha entre la gestión de la deuda externa de un país acreedor como España y las posibilidades de desarrollo de un país, nos miraban eso no lo hemos estudiado en la carrera, ¿no? Cuando luego hemos ido a hablar con la gente de comercio, con la Secretaría de Estado de Comercio, pues nos encontramos con que, bueno, pues el secretario de Estado de Comercio del gobierno de Zapatero, de la primera legislatura, del ciclo expansivo y de todas estas maravillas, pues decía que los intereses de los españoles son los intereses de sus empresas porque son los que les dan trabajo. Y bueno, yo asisto habitualmente a la Comisión Consultiva de Negociaciones Internacionales Comerciales, que es una reunión con todo el lobby exportador y tal, y algunas ONGs y algunos sindicatos, y es decir, no ha habido sección del Gobierno, del cambio de Gobierno me refiero, ¿no? Del cambio de legislatura, del Gobierno del PSOE al Gobierno de mayoría absoluta del PP, donde menos fricción haya habido. Yo he visto al secretario general, al secretario de Estado antiguo bajarse a la primera fila, el que estaba en la primera fila como miembro del Ministerio subir a la segunda y seguir con el mismo discurso y celebrarlo públicamente además, ¿no? Eso es coherencia de políticas, no para el desarrollo precisamente, o no para el desarrollo como nosotros lo entendemos, ese es un punto fundamental, ¿no? Conseguir articular mecanismos y elementos para analizar en qué medida cada uno de los sectores que tienen capacidad de diseñar y ejecutar políticas dentro de un gobierno pues integran esas diferentes dimensiones del desarrollo, pues es fundamental, ¿no? Segundo de los elementos o de las evidencias es que tenemos que ir más allá del tiempo, y del tiempo entendido como tiempo electoral, ¿no? Hay una evidencia, es que las políticas de desarrollo trascienden con claridad los ciclos electorales, ¿no?
Y en la medida en que las políticas de desarrollo, y no estoy hablando solo de las políticas de cooperación, insisto, las políticas de desarrollo estén sujetas a vaivenes electorales, en ese sentido pues es especialmente difícil hablar de resultado de desarrollo, ¿no?, que está por otro lado tan de moda, ¿no? Esto se corresponde con la dimensión temporal de la coherencia de políticas, ¿no?, que establecemos y que trata de analizar en qué medida pues, se pueden generar pactos, acuerdos, protocolos que de alguna forma asienten o consoliden las políticas más consistentes con los principios del desarrollo, ¿no? También analizamos en algunos casos la educación, los componentes de la educación, ¿no?, y las posibilidades de la educación en términos generales dentro de una sociedad, porque parece que es un elemento fundamental también para que pueda haber una consolidación de esas políticas más allá de esos ciclos, ¿no? Pero hay un elemento muy interesante en esta dimensión temporal y que tenemos que abordar desde ese enfoque, y es el análisis de los intereses de los diferentes actores que influyen en el diseño de una política. Es en la medida, cuando uno entra en contacto con los diseñadores de la política, con las comisiones parlamentarias, con los gabinetes de los gobiernos, al final se expresa de forma muy clara, ¿no?, que el político tiene que repartir en función de intereses a distintos actores que entran por su puerta y que tienen intereses en que la política, bueno, pues haga prevalecer los privilegios de mi lobby o del otro, etcétera, ¿no? Yo creo que hay tres elementos que son fundamentales a analizar desde este enfoque, ¿no? El primero, el de los pesos corporativos dentro de la administración. Yo estoy, y esto es una experiencia a raíz de del seguimiento de las negociaciones comerciales y de las políticas comerciales, ¿no?, del Gobierno español en concreto, ¿no? Yo estoy convencido de que muchas de las contradicciones que hemos vivido en la política de desarrollo española, pues aquella que viene del FAD como un elemento primordial y determinante de más de la mitad de la ODE, después cómo se reduce, después cómo vuelve, que explica la propia reforma del FAD, y en ese sentido lo hemos publicado también, es que tenemos un fuerte sector corporativo de técnicos comerciales del Estado, formados en una serie de criterios, visiones de desarrollo particulares. Tenemos un relativamente fuerte también sector diplomático, formado no en desarrollo, pero sí en relaciones exteriores, etcétera, etcétera, pero no tenemos un cuerpo de la Administración que se haga cargo de los asuntos de desarrollo, con la multidisciplinariedad y con la integración de dimensiones que eso exige, ¿no? Por lo tanto, a los diplomáticos al final casi que les da lo mismo promocionar un ciclo expansivo en el ámbito multilateral y hacerse fotos en el PNUD que promocionar la marca España, ¿no? Porque en ambos sentidos pues entra dentro de la lógica realista de promoción de España en el exterior, ¿no? Además de los pesos corporativos, también tenemos que entrar de forma muy clara y muy explícita a analizar cuáles son los lobbies que influyen en el diseño de las políticas, ¿no? Y los lobbies en el sentido más anglosajón y tradicional. Yo creo que el trabajo que está haciendo el Observatorio de las Corporaciones Europeas, una organización con sede en Bruselas, que analiza cuál es el peso de los lobbies en el diseño de las políticas europeas, es fantástico y aclara mucha luz, ¿no?, acerca de cuáles son los principales obstáculos para promover políticas de largo plazo, podríamos decir, ¿no?, o políticas que integren la dimensión temporal que exige el desarrollo dentro de su diseño, ¿no? Y también, ¿por qué no?, tenemos que entrar a analizar también cuáles son las disputas interpartidistas, pero también intrapartidistas, con respecto en la fase de diseño, ¿no?, de esas políticas, ¿no?, siempre desde el análisis de los intereses de los distintos actores, ¿no? En tercer lugar, hay que ir más allá de las relaciones norte-sur. Es también una evidencia generalizada que la agenda, que tal y como ha funcionado la agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ha establecido ha profundizado, ¿no?, la idea del esquema donante-receptor. De hecho, es una agenda, bueno, pues que parece que solo tenía objetivos para los países en desarrollo y que daba por buenos o desarrollados a los países del norte, a los que solo se les pedía una parte de corresponsabilidad en términos de ayuda, en términos de deuda, etcétera, etcétera, ¿no? Al contrario, además de ir más allá de las políticas, los análisis de coherencia clásicos, podríamos decir, de la OCDE, los que está empezando a hacer la OCDE o algunos de los que hace la Unión Europea o algunos que hemos hecho algunas organizaciones también, se dedican a analizar todavía prisioneros de esta situación, ¿no? Prisioneros de que vamos a analizar la coherencia de políticas de un Estado, de las políticas de un Estado español. Pero ¿hacia dónde las analizamos? Las políticas hacia África. Entonces analizamos políticas exteriores, comerciales y migratorias, ¿no? Analizamos esa primera fase que decía, más allá de la ODE, pero solo allá, ¿no? No, tenemos que hablar de políticas, yo el término lo conozco de José Antonio Sanauja, no sé de quién es original, pero me gusta, y es de políticas intermésticas, ¿no? Políticas que
en teoría hacen referencia solo al ámbito doméstico y que son políticas domésticas, son concejalías, consejerías o ministerios que en principio su rendición de cuentas, sus resultados tienen que estar en el territorio, en el ámbito doméstico, pero atendiendo a todas esas interdependencias, que las hay más claras, más evidentes y menos evidentes o más ocultadas en muchos casos, ¿no? Para analizar cada una de estas políticas desde esta lógica nosotros proponemos, lo llamamos el análisis, la dimensión vertical, ¿no?, del análisis sobre la coherencia de políticas, ¿no? Agarrar una política para entendernos y analizarla no solo en los resultados que produce sobre sus beneficiarios hipotéticamente directos, sino de qué forma esa política podría integrar mejor esa perspectiva global y esas interdependencias con respecto al tema al que hagan caso, ¿no? Bueno, esto es un reto importante, ¿no?, porque en este punto se tocan, ¿no?, muchas cuestiones también que tienen que ver con la legitimidad política, con la identidad de los pueblos y de las comunidades, y es importante analizarlo en profundidad, ¿no? Pero a mi juicio, si no tenemos una agenda de desarrollo post-2015 que sea una agenda que pueda obligar sería la leche, ¿no?, que pueda apelar, por lo menos, ¿no?, al modelo de desarrollo del norte, que pueda apelar cuáles son las transformaciones de las que somos responsables en el norte también, para nuestro sistema de desarrollo, poco vamos a hacer con respecto a eso de cambiar los patrones de consumo y de comercialización y demás, ¿no? Y por último, el cuarto de los elementos, y ya voy terminando, tenemos que ir más allá de la lógica internacional o intergubernamental, ¿no? Y bueno, todo el discurso sobre la provisión de bienes públicos, toda la forma de gestionar que nos exigen esos elementos, pues nos obliga a hablar de eso que se llama gobernanza global, ¿no?, que algunos llaman gobernanza global, ¿no? Es lo que llamamos la dimensión global o cosmopolita del enfoque de coherencia de políticas, ¿no? No solo analizando cuál es el comportamiento de los Estados en los ámbitos multilaterales, que se ha empezado a hacer y que aporta datos y que hay que incorporarlo, ¿no?, cómo se comporta España en los ámbitos multilaterales de desarrollo, con la cuantía de sus donaciones, con su participación en los debates, etcétera, etcétera, sino también otros elementos, y en este caso muy centrales, como el trabajo con ese Global Partnership, ¿no? ¿Por qué vamos a sustituir, por qué proyecto de gobernanza global o por qué conjunto de proyectos de gobernanza global vamos a sustituir ese objetivo 8 y ese llamado vago a una alianza global de desarrollo o a ese acuerdo de Busan acerca de que los que piensen igual trabajen en building blocks de forma igual y otros que piensen de otra forma trabajen de otra forma, y ya veremos quién promueve mejor el desarrollo, ¿no?, por decirlo de forma muy simplona, ¿no? Lo que está claro es que especialmente estas dos últimas, pero las 4 dimensiones de las que he hablado, la que va más allá de la ODE, más allá del tiempo, más allá de las relaciones norte-sur y más allá de lo internacional, van a exigir también un trabajo, lo que tradicionalmente hemos llamado de concienciación, de sensibilización política, ¿no?, porque estamos muy poco habituados, ¿no?, a incorporar dentro de nuestra ciudadanía o de nuestro ser ciudadano mecanismos y orientaciones en materia de rendición de cuentas sobre asuntos globales a todas nuestras administraciones, no solo a las administraciones estatales o a los departamentos de trabajo en ámbitos multilaterales, ¿no? Y en este sentido, si de algo nos ha interesado, lo decía yo creo que antes Fernando en la presentación, ¿no?, si de algo nos interesó en su momento el 0,7 o todo el conjunto de lo que entendemos por la ODE, con su calidad y su cantidad, es porque nos proporcionaba bueno, pues un mecanismo para la rendición de cuentas, ¿no?, una especie de objetivo ulterior al que, en función de lo que se acercara o no las políticas de un gobierno, fueran coherentes o consistentes o no con ese objetivo, no lo permitían, ¿no? Yo creo que con las campañas de las organizaciones sociales a nivel global en el cambio de milenio y con los ODM, pues esa agenda se amplió algo a los temas de deuda y en muchos casos pues se incorporaron esos elementos, pero creemos francamente que en el marco de la Agenda post-2015 es fundamental incorporar, bueno, pues nosotros lo vamos a llamar un índice de coherencia de políticas para el desarrollo que integre estas 4 dimensiones, que incorpore estos diferentes análisis, ¿no?, desde diferentes perspectivas de las políticas y que nos permita ampliar no solo la consistencia de las demandas, sino también nuestro propio foco sobre nuestro trabajo y sobre nuestro trabajo de incidencia concretamente, ¿no? Lo dejo ahí. Orain nahi duenak badauka galderak egitea, beraz hor daukagu mikrofono bat, eta, bueno,
Badakizue, zuena da hitza. Bueno. ¿Sí? Bueno. Bien, tú has dado tu opinión de los 4 elementos que piensas que tienen que tenerse en cuenta, pero ¿cuál es tu opinión realmente de lo que se prevé que se tenga en cuenta? Quiero decirte que puede ser una opinión del entorno social, has hablado antes también de los lobbies de las multinacionales que ya están moviéndose. ¿Cómo ves esa lucha de intereses y cómo prevés que pueda quedar esa famosa agenda? ¿Contesto esto o dejamos 2 o 3 si quieres? O mejor, ¿no? El diálogo. Hacemos una serie de preguntas y luego contesta todas a la vez. Sí. Hola, buenos días. Decías que no había una hoja de ruta clara, ¿no? Al principio. ¿Cuál es la previsión, aunque sea especulativa, de los próximos pasos? O sea, un poco toda esta teorización que estamos compartiendo y las confluencias de todos estos procesos, ¿en qué se supone que van a cristalizar o cuál podemos prever que va a ser el futuro? Sí se oye, ¿no? Sí. Yo te quería preguntar por esa interdependencia, el analizar esto desde una perspectiva global para hallar el índice, ¿no? de coherencia de políticas para el desarrollo. Si habéis pensado en algún instrumento, o porque yo siempre veo, cada vez que hablamos de esto, el problema es aterrizarlo, ¿no? Luego a esa medición, qué instrumento o qué fórmula se utiliza para obtener ese índice. Entonces, eso sí, habéis ido ya más allá. Perdón, al revés. Con respecto a... Bueno, creo que la pregunta de Jesús y Nerea van un poco en la misma línea, aunque a lo mejor una es más sobre el proceso, ¿no? Y otra sobre el contenido, ¿no? Pero bueno, yo comparto una opinión que he escuchado en algunas de algunas de las personas, ¿no? que tienen más hábito en seguir estos procesos. Y yo creo que ahora mismo, después del relativo fracaso, ¿no? que supuso no alcanzar esa hoja de ruta pactada por los gobiernos, es muy probable, o sea, el abanico está muy abierto, ¿no? Y yo no descartaría la posibilidad de que no tuviéramos agenda, entendiendo lo que entendemos por agenda, es decir, bueno, pues, entendiendo algo similar a los objetivos de desarrollo del milenio, en cuanto suponga pues, un acuerdo de mínimos sobre metas específicas en el contexto de la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿no? Y yo creo que es bastante, no sé si bastante probable, pero creo que es de la misma forma que no hemos finalizado la ronda de Doha, es posible que los países tampoco convengan en la necesidad de que haya unos mínimos en materia de desarrollo establecidos para poder continuar. En realidad, yo creo que eso es lo que hace Busan. Lo que hace Busan es decir, ya no vamos a seguir trabajando sobre acuerdos de mínimos y vamos a permitir que cada cual, con llamados a la transparencia, por supuesto, y con llamados a la sostenibilidad y con todos los llamados, pero vamos a permitir que cada like-minded, cada grupo de parecidos o de que se sientan iguales, pues que trabajen en esa línea, ¿no? Y ya veremos cómo nos organizamos para, bueno, pues para medir eso en su conjunto, para compararlo con un poco con algún rasgo científico, etcétera, ¿no? Independientemente de cómo quede o no, porque para mí es bastante imprevisible cómo va a evolucionar el posible acuerdo o no, yo creo que el que haya acuerdo o no va a depender de 3 cuestiones fundamentales, ¿no? Una, de que se introduzcan elementos que tengan que ver con la desigualdad de renta en la agenda. Yo creo que este es uno de las principales piedras de toque. Hay países que nos consta que no solo del área latinoamericana, nuestra preferida en estos momentos, ¿no? pero hay países, ¿no? La India es un caso muy claro también, ¿no? Donde el gobierno indio está actualmente bueno, pues haciendo una política de enfrentamientos públicos, ¿no? Con instituciones multilaterales, como con la OMC ahora con las rondas, y en otros casos porque dice que no puede implementar políticas de redistribución doméstica
sin incumplir acuerdos internacionales, en este caso de la OMC o de otro tipo, ¿no? Entonces, hay una demanda importante, ¿no?, de incorporar el tema de desigualdad de renta, y hay una resistencia brutal, ¿no?, porque hablar de desigualdad de renta evidentemente significa hablar de impuestos, y significa hablar de impuestos a las transnacionales fundamentalmente, ¿no? El otro día escuchaba al presidente de Gesta, Carlos Cruzado, del Sindicato de Técnicos de Hacienda en España, decir que un informe que han publicado hace poco, no lo habréis visto, ¿no?, pero que el 70 y tantos % del fraude fiscal en España proviene de las grandes fortunas, ¿no?, y de las grandes empresas, ¿no? No de los autónomos, el IVA y todas estas gaitas, ¿no?, que dicen por la tele. Bueno, pues esto prácticamente se reproduce a escala global. Entonces, bueno, pues os podéis imaginar que hay gente que, como decía antes, está financiando la discusión de la agenda o parte de la discusión, que tiene capacidad comunicativa a nivel global, y que, bueno, pues vamos a ver hasta qué punto ese tema entra o no, ¿no? El segundo tiene que ver con la relación entre Objetivo de Desarrollo Sostenible y Objetivo de Desarrollo del Milenio, la cuestión de la sostenibilidad, ¿no? Y en particular con dos elementos, ¿no? Creo que hay toda una agenda, que es lo que podríamos denominar la agenda del cambio climático, todos los mecanismos de mitigación, de adaptación, etcétera, etcétera, que va a entrar, pero probablemente va a entrar, pues como viene sucediéndose de las distintas cumbres y de las distintas COP, ¿no?, con la misma sensación de variabilidad, ¿no? O sea, lo de Polonia ahora con la introducción del carbón como nueva energía limpia, pues es el colmo, los colmos, ¿no? Pero sabéis que ha sido la primera reunión también, ¿no?, financiada por multinacionales del sector, ¿no?, y con participación directa y de multinacionales, ¿no? Pero yo creo que esa agenda va a entrar. Otra cuestión es lo que tiene que ver con los límites al crecimiento económico, no solo desde el punto de vista de los patrones de producción, de distribución y de comercialización, sino también, y en esto hay una corriente muy fuerte que viene de varios institutos de desarrollo y de varias personas muy relevantes, que están proponiendo que no haya un solo indicador pactado en la nueva agenda que esté basado exclusivamente en la renta, en el PIB, ¿no?, en términos de pobreza extrema, etcétera, etcétera, ¿no? Hace poquito hemos coordinado, nos encargó de Economistas Sin Fronteras, la coordinación de un dossier sobre el tema de la Agenda por 2015, y precisamente elegimos la recensión de un libro, de un informe que habían presentado Amartya Sen, Fitoussi, Stiglitz, sobre una propuesta de ampliación del PIB para adecuarlo más, ¿no?, a lo que medimos cuando medimos desarrollo, ¿no? Y por ahí vienen presiones interesantes que evidentemente tienen enfrente, pues fundamentalmente al Banco Mundial, ¿no?, y todo lo que el Banco Mundial significa, ¿no? Y el tercero de los elementos, que yo creo que también es central en el tema de la agenda, tiene que ver con políticas de género, ¿no?, con igualdad de género. Bueno, hay quien habla del capítulo de, igual que hemos hablado de desigualdad de renta o desigualdad vertical, pues de las desigualdades horizontales, ¿no?, porque hay como dos agendas muy fuertes, ¿no?, la de colectivos indígenas vinculado a uso seguro de recursos naturales y demás, y la de políticas de género, ¿no? Yo creo que esos tres elementos, en la medida en que entren en la agenda, es más posible conseguir cierta unanimidad, porque en este caso, a diferencia de otros momentos, hay países que se sienten lo suficientemente fuertes como para no pactar la agenda o quedar fuera del acuerdo de la agenda y amenazar con romper la unanimidad sobre el acuerdo final si no se incorporan estos elementos, ¿no? Esto es hoy, pero veremos qué puede pasar, ¿no? Con respecto a los próximos pasos de esa no hoja de ruta, como decía, es que no hay hoja de ruta. Es decir, tenemos algunas reuniones marcadas. Bueno, hay infinidad de reuniones sectoriales y subsectoriales, ¿no?, en el ámbito de Naciones Unidas, que están discutiendo de nuevo los mismos, con nuevas evaluaciones de informes, etcétera. Pero ninguna de esas reuniones establece, aquí vamos a ir con un borrador de agenda y aquí vamos a discutir. Por ejemplo, si vamos a introducir más objetivos o menos, más indicadores o menos, cómo vamos a tener en cuenta estas cuestiones. Nadie sabe cómo los Estados van a discutir esto, pero ni siquiera los propios Estados. Ni siquiera los propios Estados saben cómo van a discutir esto. El procedimiento habitual, que no es un procedimiento, pero vamos, la cultura habitual, es que es lo que pasó este año y lo que pasó el anterior y lo que pasa siempre, ¿no? Es que el secretario general, pues aproximadamente 3 meses antes de la Asamblea General, allá por el mes de mayo, junio, a más tardar, pues saca un informe, hace público un informe
con la descripción de los propósitos de acuerdo que tiene para esa asamblea, ¿no? Y se supone que este tema es central, pasa a ser central, ha pasado del 2013 al 2014 como central, ¿no? Entonces, en el informe de este año, si lo analizáis, que además salió extrañamente tarde, salió en agosto, porque en mayo estaba presentando el High Level Panel el suyo, porque en junio estaba presentando el suyo la Task Force, porque, en fin, toda la acumulación de informes que había solicitado, ¿no? Pero si leéis el informe de agosto, es un informe que plantea una agenda muy amplia para la agenda post-2015, ¿no? Y dice que espera que los Estados trabajen en el lenguaje de Naciones Unidas, ¿no? Pero que espera que los trabajos acuerden la forma de ponerse de acuerdo para incorporar la desigualdad de renta en la agenda. O esperamos que los países, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, el procedimiento habitual es que el secretario general trata de marcar la agenda con ese informe y luego, bueno, pues antiguamente, y hablo tan antiguamente como pues yo creo que desde el 2000... Yo creo que desde el 2005-2006 yo no he tenido conocimiento de que se hayan reproducido los PrepCom, ¿no? que había antes, ¿no? Que eran reuniones específicas de carácter intergubernamental, no representativas, es decir, no invitaban a todos los países, ni todos los países con el mismo nivel asistían, etcétera, ¿no? Pero había reuniones entre países donde las organizaciones de sociedad civil podíamos estar presentes, o en algunos casos no, pero nos filtraban con cierta celeridad, ¿no? Lo que se estaba discutiendo. Y teníamos una idea aproximada de por dónde iban los tiros, ¿no? Toda la información y todo esto que os cuento de los 3 elementos que creo que son más imprescindibles y demás, ahora vienen de los informes, de las reacciones públicas a los informes, de los comentarios entre la gente, porque no hay PrepCom en ese sentido, ¿no? O sea, en este caso es una excepción a lo que decimos siempre, que las nuevas tecnologías han facilitado la participación y todo eso, ¿no? Ahora los países ya no se reúnen más que por videoconferencia, entonces no convocan un PrepCom, no lo financian y nadie sabe dónde se produce y no les interesa publicarlo, ¿no? O sea que, entonces, luego hay hitos, ¿no? Ahora, entre primeros de enero, pues está la reunión de la red de soluciones, de los expertos de desarrollo sostenible, en el calendario programado por la Cumbre de la Tierra, en el que se supone que habrá una intervención del secretario general, o se espera, mejor dicho, que haya una intervención del secretario general haciendo oficial la reunión de los procesos, ¿no? Y que no va a haber unos OCDM Plus o una agenda de desarrollo sin que esté vinculada a la agenda de sostenibilidad, ¿no? Por eso decía antes que las clásicas, por decirlo así, de cambio climático van a estar ahí, pero se espera, ¿no? Tampoco hay ninguna certeza sobre eso, ¿no? Y sobre los instrumentos de medición. Vamos a ver, nosotros nos hemos propuesto el desafío de conseguir poner sobre la mesa, de aquí a unos meses, una primera versión de lo que podría ser un índice de coherencia de políticas, ¿no? Integrando y relacionando, incorporando datos suficientes para por lo menos tener medidores o indicadores del comportamiento de las distintas administraciones con respecto a cada una de esas dimensiones y de esos ámbitos que he mencionado antes, ¿no? Esto, evidentemente, nosotros podemos, junto con investigadores, tratar de desarrollar pues, una metodología propia y demás, que aunque es algo ambicioso, yo creo que sí es accesible, siempre y cuando pues, contemos con dos premisas fundamentales, ¿no? Que para nosotros son autoexigencias, ¿no? Una, queremos llegar al máximo detalle posible, pero no tenemos capacidad de emitir cifras, es decir, que tenemos que contar con las bases accesibles de datos y esas son las que son y están hechas por quienes están hechas y están enfocadas como están enfocadas, ¿no? Sí tenemos la pretensión de incorporar, pues en la propia línea, ¿no? De lo que explicamos en la recensión del libro este que he dicho en el dossier antes, ¿no? Y de incorporar algunos indicadores cualitativos también, ¿no? Y, bueno, pues ponderarlos cuantitativamente para que el índice no sea un índice, ¿no? Al final. Y tenemos la pretensión de incorporarlo para hacerlo diferente, ¿no? ¿Qué estamos haciendo ahora mismo? Bueno, pues aparte de terminar de desarrollar este enfoque, hemos iniciado una exploración de qué es lo que existe en materia de algo parecido a un índice de coherencia de políticas, ¿no? Entonces, la OCDE tiene un texto publicado de hace menos de un año, o un año justo, de diciembre del 2012, que se titula algo así como el desafío de medir la coherencia de políticas. Entonces, aquí nos encontramos primero con un problema de enfoque, es decir, para la OCDE todavía, aunque reconoce que es un enfoque en construcción y tal, todavía la coherencia de políticas se refiere
exclusivamente a impactos en desarrollo de determinadas políticas exteriores o hacia el exterior, ¿no? Es decir, que no incorpora ni esa dimensión interméstica, ni esa participación en espacios multilaterales, ni esa dimensión temporal de la que hablábamos, etcétera. Es decir, sería como una de las varias variables en las que nosotros queremos medir esa coherencia de políticas, pero aún así, precisamente por haber elegido impactos, me sonrío yo, reconoce que no tienen todavía nada fiable para medir esas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, y me sonrío porque lo de los impactos tiene mucho que ver con lo de la atribución, ¿no? Y todo este discurso que nos han metido de la orientación a resultados, ¿no? Con la agenda de eficacia y después pero resultados de desarrollo, ¿no? Y tal. Y tenemos un problema serio de atribución, ¿no? O sea, que como para medir eso de una forma seria, ¿no? Conocemos la propuesta, que está a nivel de propuesta, ¿no? Y todavía de prediseño del European Center for Development Policies Management, que me parece que recoge una batería de 101 indicadores y entre las políticas que analiza, pues hablo de memoria, ¿no? Creo que está citado en el dossier, pero me parece que son 20 y tantos indicadores para ponderar la puntuación, podríamos decir, de lo que son las políticas de inversión extranjera directa, de internacionalización, etcétera, etcétera. Y me parece que es la que más variables incorpora de las políticas que forman parte de ese índice, y la política de defensa, que es la que menos, que me parece que tiene 4 o 5 indicadores, ¿no? O algo así, ¿no? Y bueno, pues es interesante en algunos aspectos y nos parece que sigue prisionera de la lógica interior-exterior, ¿no? Y que pues es posible que no consigamos un índice que aborde macanudamente eso que llamamos las políticas intermésticas, ¿no? Pero nosotros estamos empeñados en incorporar algo que nos permita, pues entre otras cosas, decirle al señor Rajoy que estas políticas de lucha contra el déficit fiscal que está implementando no son políticas coherentes con los principios de desarrollo. Entonces, que si no, por poner un ejemplo, ¿no? Pero como tantos otros, ¿no? Y luego, pues el más conocido probablemente, que viene de un centro de estudios con sede en Washington, que es el Center of Global Development, que es el índice de compromiso con el desarrollo, lo que llaman ellos. Analiza, bueno, lo que hace en realidad es equiponderar 7 políticas, ¿no? También con mucha variabilidad del número de variables indicadores para ponderar cada una de ellas. Y ahí sí tenemos diferencias serias con respecto al enfoque con el que se ponderan, ¿no? Determinadas políticas, ¿no? Yo creo que ese es un índice que, más que de compromiso con el desarrollo, es un índice de compromiso con la liberalización, ¿no? Y entonces, por ejemplo, pues las políticas comerciales de los países están puntuadas muy bien cuantos menos aranceles tengan, cuanto más acuerdo de liberalización firmen, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de esa experiencia estamos analizando y tratando de... El factor reloj. El factor tiempo. Una pequeña aclaración. ¿Esa metodología, no te he entendido bien, es para todos los niveles de la administración o solamente la central? ¿La que queremos hacer nosotros? Bueno, nosotros... no es mala pregunta, ¿eh? Pero no hay tiempo. Pero no hay O sea que, muy brevemente. Jesús, luego le pillas en una parte y lo hacéis. Más que nada porque si queremos tener respeto para el resto de los ponentes que tenemos, de los y las ponentes, es que nos vamos a quedar ya sin tiempo, andamos mal de tiempo y ya están muy ajustados como para que puedan. Entonces, agradecer a Pablo por su intervención, por las preguntas y por haberle pillado así de estas maneras. Y bueno, pues sin más.